y realmente me ofendió el encontrar este dato en la Wikipedia. Países que realizan eventos muy similares, como Cuba. Cuba no realiza ningún tipo de evento similar a la Teletón. Es una ofensa para la Teletón poner el nombre de Cuba al lado de eso. Te leían el número de la donación actual y arriba te mantenían el número que era la meta a conseguir y ponían la canción que estuvo todo el tiempo durante todo el espectáculo. Era vamos, vamos chilenos, que esta noche lo vamos a lograr. Hola mis terremoteros, aquí estamos una vez más con otro tema muy... Terremoto, dale puro terremoto. Okay. Hace un par de días se dio la maratón televisiva, la famosa Teletón en Chile. Desde que llegamos todos los chilenos nos han recibido y después nos dicen tienen que ir a la Teletón, tienen que ir a la Teletón. Pues en este video les cuento que fuimos y vamos a estar hablando sobre ello. Pero, ¿qué es la Teletón, Nauris? La Teletón es un evento televisivo anual que se hace para recaudar fondos con un fin. En este caso, la Teletón Chile ayuda a niños con discapacidades neuromusculoesqueléticos. Entonces, todo lo que se recoge durante esa transmisión va destinada a él. Por cierto, gracias a los que me recomendaron, que me dijeron, Nauris, ve a la Teletón. Muchos me estuvieron por ahí por Instagram diciendo que fuera, así que gracias cada vez que me avisan de un evento. Así mismo, porque es que a los chilenos les gusta mucho la Teletón, están muy orgullosos de tener la Teletón más famosa de América. Chi, 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 le, viva Chile. Pues sí, al otro día de la Teletón estaban preguntándonos si habían logrado recaudar la meta. Por fin lo lograron, llegaron al objetivo. En las calles las personas hablaban y nosotros, como pudimos ir, estuvimos en la Quinta Vergara allí, primera vez que se hace fuera de Santiago, y entonces especulábamos, decíamos sí, cumplimos la meta, más de 44 millones de dólares. Yo lo convierto en dólares porque sé que para nuestros espectadores de otros países les resulta más fácil la conversión. Cubanos, chilenos de toda la vida, claro, sí fuimos, lindísimo, sí, se recaudó todo. Claro. Pero entrar no fue cosa fácil a la Teletón. Cuéntanos cómo fue entrar a la Teletón. Sí, a ver, las entradas fueron gratis, pero se adquirían a través de Punto Ticket, que es donde acá se adquieren las entradas para los conciertos y todo eso. Tengo que agradecer a un suscriptor que fue el que nos ayudó a hacer todo esto. Gracias. Pero no fue fácil tampoco en la página, fue rapidísimo. Sí, todo Chile a la hora que abrieron el sitio, porque por persona solo podía sacar 2 entradas. Y todo el mundo ahí esperando, y se acabaron como en 20 minutos. A los miles de tickets que habían disponibles se acabaron en solo 20 minutos. Qué increíble. Me decía, ¿a qué hora llegamos allí? A la Quinta Vergara de Viña del Mar. Chacho, mira, el concierto era a las 10 de la noche. Yo dije, bueno, llegamos, supongo que a las 8, llegamos con tiempo. Pues no. Tuvimos que salir de aquí de la casa a las 4:30 para llegar a las 5 de la tarde al frente de la Quinta Vergara, donde se iba a realizar la Teletón. Pero no era ahí, era como 5 cuadras para allá. La cola de antes de que abrieran las puertas, porque había que estar ahí antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde abrían la entrada y la cola era de cuadras. Porque si uno llega muy tarde, entonces íbamos a alcanzar solo las entradas de arriba, que tú ves las personas así como granitos de comino, de arroz, así los ves. Porque cuando logramos entrar por fin a la Quinta Vergara como tal, nos impactó también el nivel de organización que tenían allí todos los voluntarios. Todo eso es de manera voluntaria. Es increíble el sentido de humanidad que tienen acá, la cultura teletonera que se ha creado en Chile. Y enseguida nos orientaban todos los voluntarios, tomen por aquí, suban por acá. Tenían todas las condiciones creadas para tú allí físicamente hacer una donación con efectivo, con tarjeta. Te lo ponían todo fácil. Tú quieres donar, así de fácil. También te vendían café, había restaurantes, había de todo, y unas pulseras lumínicas que ellos controlaban los colores de la pulsera según el ánimo de la canción en el medio del show. El nivel de organización que tenían allí fue increíble, de verdad. La comida, que había comida, cantidad, porque como fui tanto tiempo antes, yo decía, yo necesito ir a lugares donde haya baño, porque se saben, les enseño cada baño que hay. Vi un comentario que decía, con Nauri por lo visto vamos a conocer todos los baños de Chile. Yo
tomo mucha agua y por lo tanto voy mucho al baño. Y yo decía, dime tú, con tanto tiempo, yo necesito que haya baño. Bueno, habían 3 baños. Por baño no nos parábamos, que había muchas personas y había que hacer cola, se entiende. Otra cosa, yo dije, agua, necesito agua. Estaban vendiendo agua también. Y comida, la parte de la comida. Ay, sí, estaban vendiendo empanadas, churros, de todo. O sea que tú entras ahí, aunque te pase mucho tiempo, no vas a pasar hambre. Bueno, Nauri, ¿qué me cuentas del show? El cierre de la Teletón, porque recuerden que la Teletón es una maratón televisiva que se hace de 27 horas de transmisión en vivo y se hacen diferentes pases a varias regiones del país durante las 27 horas con artistas musicales, humoristas, historias de superación de estos niños que son increíblemente fuertes. Sí, mi admiración a todos. Eso es increíble. Y durante esas 27 horas están mencionando qué dinero se va recaudando. Y nosotros, el evento que fuimos fue al cierre de la Teletón, o sea, las últimas 4 horas de esas 27 horas de en vivo, que era de 10 de la noche a 2 de la mañana en la Quinta Vergara en Viña del Mar. ¿Qué me cuentas de ese show? Porque yo tenía seria preocupación. Yo decía, durante 4 horas, no sé cómo lo van a hacer que sea animado. En algún momento el espectáculo se aflojará. Eso pensé. ¿Qué te pareció a ti, no? Bueno, Don Francisco me encantó. Lo primero que estaba Don Francisco y me encantó. A Lisandro también le dio tremenda ilusión, porque es que de pequeños en Cuba vemos en los casetes VHS en los sábados gigantes, se veía eso, los sábados gigantes, y ver así a Don Francisco después que lo vimos allá en Cuba en televisión, fue buenísimo. También está esta parte de los cantantes. Yo decía, ay tú, pero es que no conozco a casi ninguno. Sí. Primero, los chilenos hace muy poco que estamos aquí, entonces no conocemos a la mayoría. Y de los internacionales tampoco se me hacían conocidos así muchos, como nada más me sonaba Menegus. Pero de momento sale Axel y comienza, celebra la vida, señor, celebra la vida. La conozco. De cuando yo era adolescente. Esa canción me encanta porque es una canción súper optimista y para mí muy real su letra y me encanta lo rica que es así para moverse. En fin, me encantó cuando escuché esa canción. Luego escuché la canción Estar soltera está de moda. Y yo, sí, la conozco, también lo conozco. Era Lunay. Y ya estoy así y de momento empieza una baby otaku. Y yo, lo conozco también, yo hice un TikTok con eso. Y yo dije, mira, que sí conocía cantantes, lo que no de nombre. Cuando escuché las canciones, dije, ay, sí, yo súper emocionada. Y el show humorístico de Kramer, como dijo Don Francisco, bien arriesgado, bien bueno, me encantó. Eso fue cómico, pero a la vez muy inteligente, así que mis aplausos para Kramer. Ay, espérate que se me olvidaba. Amé a la J-Lo chilena, Karen Paola, me encantó. Fanática a Karen Paola desde ahora. Y el espectáculo, además de eso, muy dinámico, de verdad. Eran 2 canciones por artista y era uno detrás del otro. No decayó nunca. Y cada vez que llegaba, ¡tenemos nuevo cómputo!, te leían el número de la donación actual y arriba te mantenían el número que era la meta a conseguir y ponían la canción que estuvo todo el tiempo durante todo el espectáculo. Era Vamos chilenos, que esta noche lo vamos a lograr. Y así era todo el tiempo y la persona contenta y era un estribillo muy pegajoso. Genial. Y todos los artistas que pasaban enseguida solicitaban donaciones y varios hicieron viajes de otros países para solamente participar en la Teletón con solo 2 canciones. Es increíble lo que despierta estas causas benéficas, de verdad que sí, porque el espectáculo fue de 10. El espectáculo fue un 7, como dicen en Chile, un 7. Exacto. Ahora, antes de cambiar de tema, buscando sobre la Teletón, nos topamos que en Wikipedia dice: la mayor parte de los teletones latinoamericanos está actualmente asociada a la Organización Internacional de Teletones, que cuenta con 12 miembros, que son Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Y sigue a continuación. Otros países también realizan eventos muy similares, como Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba. Cuba
que hace un evento parecido a la Teletón. No. Miren, esto teníamos que hablarlo. No hay un evento en Cuba ni similar, ni cercano, ni nada parecido a la Teletón. Y fíjense, la Teletón son 27 horas de transmisión en vivo, de un show en vivo para recaudar dinero para fundaciones benéficas. En Cuba no hay ni 20 minutos en la televisión para recaudar dinero para nada. En Cuba no se hace nada televisivo con el ánimo de recaudar. ¿Qué me dices de eso? En Cuba no se hace ningún tipo de evento así. Es más, el gobierno, como lo regula todo, como en Cuba vivimos en una dictadura de 64 años, dictadura, regula hasta el donar. Por ejemplo, está la Casa de los Niños Sin Amparo Filial, que es una casa de niños que no tienen padres, huérfanos. Si yo quiero donarles algo, donarles ropa o algo así, ellos no lo permiten. Yo como Nauris Leiva, que acercarme a una organización del gobierno y decirles, miren, yo quiero donar esto, a ver si a través de ustedes puede ser. O sea, tengo que buscar al gobierno para poder hacerlo. Yo entiendo que hayan regulaciones, porque estamos hablando, por ejemplo, de niños, pero no te dejan ayudar. ¿Qué pasa? Que en Cuba el gobierno quiere dar la idea al mundo de que todo está bien, de que ¿para qué donación? Si tenemos salud, si tenemos educación, si tenemos alimentos. Exacto. Y nada más lejos de la verdad, nada de eso hay en Cuba, ni salud, ni educación, ni alimentos, ni nada. Por eso, para tener el control de todo, no deja que se hagan donaciones. Nosotros en nuestro segundo canal, en Nauris la Talequeadora, si van y revisan y buscan ayudas en Cuba, nosotros tenemos unos 3-4 videos que hicimos haciéndole entrega de ayudas y donaciones que hacían nuestros suscriptores para hacérselo llegar a familias necesitadas, alguna X enfermedad, como el caso de Dayami, que esto de la Teletón le hubiera venido muy bien porque ella tiene esclerosis múltiple, nunca tratada. Desde los 13 años se le descubrió y ahora tiene en la actualidad unos 18 años y estaba postrada completamente en la cama, ya ciegas, y todo tipo de ayuda a ella le vino muy bien. Gracias a nuestro canal incluso se le reunió dinero para comprar una casa, para bajarla del quinto piso donde vivía, hasta un primer piso, porque en el quinto piso no subía el agua. Para hacerle la rehabilitación, no había ambulancias en Cuba que la buscaran al quinto piso y la bajaran para llevarla al lugar de salud donde hacerle la rehabilitación. Entonces, por eso se necesitaba la casa también. Y reuniendo entre todos los tarequeadores, donaciones que hicieron cuando yo estaba en Cuba, pues le compramos la casa de allá. Y todo esto fue porque realmente fue una acción muy bonita y gracias a Dios se pudo hacer. Pero así no lo vieron las personas del gobierno y muchas personas que nosotros de alguna forma conocíamos, o vecinos incluso, se nos acercaban en Cuba y nos advertían del peligro que estábamos corriendo por hacer un video sobre esas necesidades de esta familia y publicarlo en las redes. Y era con el ánimo de recaudar, de que las personas vieran y ayudaran. Y sin embargo, el gobierno en Cuba esas acciones las toma como acciones subversivas, acciones negativas a su gobierno. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que tenemos salud gratis, educación gratis, todo lo tenemos gratis y Cuba es un paraíso, cuando tú le demuestras al mundo que a alguien le hace falta X donación, le estás queriendo decir que el gobierno no suple esa necesidad. Así es como funciona el cerebro y la dictadura de ellos. Entonces tratan de taparlo y te dicen: si la ropa sucia se lava en casa. Ajá, te dicen, la ropa sucia se lava en casa. Como no hables de tu país. Exacto, todo es para tenerte ahí adentro, como la típica esposa golpeada. El marido le pega, pero le pega dentro de su casa. Entonces, ella no puede salir a quejarse. Así funciona. Entonces, por eso es que me extraña y realmente me ofendió el encontrar este dato aquí en la Wikipedia. Países que realizan eventos muy similares, como Cuba. Cuba no realiza ningún tipo de evento similar a la Teletón. Es una ofensa para la Teletón poner el nombre de Cuba al lado de eso. Y no porque los cubanos no tengamos deseos, porque el gobierno no deja. Y aquí les aclaro de nuevo, no importa, Cuba tiene una dictadura, pero la dictadura del lado que venga es mala. No estamos hablando aquí de qué parte. Esta no es una dictadura, que conte eso. Vivimos allá toda nuestra vida y eso es una dictadura. Exacto. Espero que hayamos podido aclararle esa cuestión para que si se topan estos datos por ahí por el internet, lo piensen dos veces antes de creerle. Recuerden que Cuba, como yo les digo, las estadísticas siempre son confusas porque siempre están un poco manipuladas.
Gracias Chile por la Teletón. Sí, cómo no, me encantó. De verdad fue una bendición poder presenciar un acto así tan lindo de amor, de ver a todo el mundo unido, porque lo que nos gustó es que todo el mundo ahí, escuchamos a varias personas decirlo, que en la Teletón no existe diferencias políticas, diferencias de deportes, de lo que sea, no, ahí lo que une es el amor hacia estos niños que tanto necesitan de nosotros, de nuestro aporte para que se sigan tratando, porque hay tantas historias lindas de ellos, así que gracias Chile por hacernos más humanos y espero que un día en Cuba también de verdad exista una Teletón. Por supuesto, por supuesto, ojalá en Cuba existiera una Teletón, de verdad que sí. Sí, si te gustó, suscríbete, activa la campanita, dale like, pero vamos a despedir cantando. Vamos chilenos, esta noche lo vamos a lograr. ¡Viva Chile!